Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. Los distintos hechos delictuales que han tenido lugar en nuestro país durante los últimos tiempos y que han dado cuenta de cómo es que la situación que estamos viviendo en Chile ahora mismo es realmente lamentable, muy preocupante en muchos sentidos, llevaron a que el conductor de noticias, pero más recurrentemente animador de matinales, José Antonio Neme, quien por supuesto ha tenido un cambio en su discurso bastante notorio y radical durante los últimos años en los cuales ha gobernado Gabriel Boric, lo llevaron a que señalara que la situación actual que estamos viviendo es una situación realmente muy compleja y que requiere de dos cosas fundamentales. Primero, entender que la gente no se merece algo de estas características, es decir, no se merece vivir constantemente con miedo, con temor a que pueda pasarle algo simplemente por salir quizás a una hora un poco más de noche, donde hay más oscuridad. No se merece pensar en que le puede pasar algo a sus seres queridos, porque por supuesto que las personas que viven en Chile, que son honestas y trabajadoras, se merecen una vida mucho mejor que la que les está brindando la clase política en estos momentos. Y el otro factor que también es muy relevante y que es muy interesante de poder conversar en este momento es precisamente la normalización que se ha dado respecto de los hechos delictuales en Chile. Y cómo es que esta normalización de alguna forma ha repercutido también en la manera en que la clase política se expresa y en muchos casos también la manera en que la ciudadanía acepta ciertos discursos políticos. Y para ir un poco más al detalle me refiero, y Neme también se refería, por supuesto, a lo que tiene que ver, por ejemplo, con conceptos como el ajuste de cuentas, el ajusticiamiento o también las balas locas. Es decir, conceptos que son propios de la delincuencia más grave probablemente que puede haber en Chile, es decir, estas lógicas que existen entre distintas bandas en las cuales una le debe un favor a otra o una, digamos, quiere cobrar venganza de lo que haya hecho otra o quiere marcar territorios o el motivo que sea y por lo tanto se asesinan entre sí. Lo mismo ocurre con las balas locas, es decir, en el contexto de pandillas que directamente se agreden a partir de uso de armamentos y tratan de matarse entre sí, es que resultan fallecidas, resultan gravemente heridas personas que son completamente inocentes y se encontraban cerca del sector, incluso en muchas ocasiones simplemente viviendo en casas cercanas al sector donde se están dando estas disputas tan graves entre distintas pandillas. Veamos el análisis realizado por José Antonio Neme, su respuesta a un discurso emitido por Gabriel Boric en este sentido y luego podemos continuar comentando al respecto. Y yo como presidente de la República hago esa invitación a que las diferencias políticas legítimas seamos capaces de dejarlas de lado para enfrentar en conjunto esta preocupación que es común de todos los chilenos y chilenas honestos, que son la gran mayoría de nuestra población, que es ganarle esta pelea a la delincuencia. Cada quien podrá elegir si prefiere pelear o prefiere colaborar. Yo quiero que colaboremos todos porque es lo que me exige el pueblo de Chile, que estemos unidos para combatir la delincuencia. Al parcelero de la Florida, la granada de la Carabinera, el secuestro de Rancagua, los cuerpos que aparecieron en Talagante, lo que había ocurrido también a lo largo de la Alameda. Es decir, hay una crisis de seguridad en todo el país, porque esto se repite en diferentes comunas, en diferentes ciudades, ¿no? Y lo que está ocurriendo, y lo dicen muchos analistas, no sé si ustedes comparten eso conmigo en casa, pero es que hay hoy día población vulnerable, frágil, zonas populares, periféricas, que están conviviendo con un cogobierno. O sea, hay un gobierno que reporta al Estado central, el gobierno democrático, el Estado, que tiene una presencia intermitente, pero también está el gobierno de las organizaciones criminales. O sea, lo decía una de las señoras entrevistadas, el otro día ajusticiaron a no sé quién, ajusticiaron a este, al otro, pero ¿cómo están haciendo justicia? O sea, cuando se dice esto es un ajuste de cuentas, quiere decir que hay un paragobierno, es decir, un Estado paralelo,
que está impartiendo justicia. No sé si hoy día, no sé si ayer, no sé si hace 5 años, 10, 15, 20, si ha pasado siempre, no sé. Pero no lo podemos normalizar, como que los ajustes de cuentas fueran naturales. O sea, bueno, está bien, un ajuste de cuenta, una bala loca, no. Una bala la disparó alguien contra otra persona. No hay balas, no, las balas no salen así como por generación espontánea, alguien las dispara. Ese es un elemento que también hay que considerar, ¿no? Los narcofunerales, como que fuera muy normal un narcofuneral donde se suspenden clases, atenciones médicas, con pirotecnia, que es ilegal, por lo pronto. Entonces, no podemos bajar la guardia, no podemos normalizarlo, integrarlo, que bueno, es parte de América Latina. No queremos vivir así, la gente no se merece vivir así. Y no tiene que ver con falta de recursos, no tiene que ver con esfuerzo ni con pobreza. La pobreza no es delincuencia, no es sinónimo de delincuencia. Hay zonas donde hay carencia en Chile, en zonas rurales, en fin, y no hay delincuencia. La pobreza puede ser digna y puede ser bondadosa también. Sin duda alguna, el discurso de Neme le hace sentido realmente a mucha gente que durante los últimos años ha vivido una verdadera pesadilla y que se ha percatado de cómo es que las cosas en Chile no han hecho más que empeorar luego de todo de lo cual hemos tenido que ser testigos por parte de los principales grupos delictuales que han llegado a nuestro país, ya sea desde el extranjero o que se han fortalecido simplemente en Chile al ver distintos acontecimientos que dan cuenta de que existe una cierta impunidad en nuestro país ante hechos delictuales, como por ejemplo lo que ocurrió durante el mal llamado estallido social. Recordemos que en este periodo fueron no precisamente pocas las personas que son parte de la política hoy, que son parte del Frente Amplio del Partido Comunista y que son además parte de las altas autoridades del Estado, que defendieron y avalaron hechos delictuales muy graves como barricadas, como golpes a policías, como todo tipo de hechos que se dieron en el marco del estallido antisocial, más bien podríamos señalar, y que llevaron entre otras cosas a que se saquearan locales comerciales, que se quemara locales donde habían empresarios pequeños que habían puesto el esfuerzo de todas sus vidas para poder construir esos recintos y los negocios que ahí habitaban. Y precisamente son esas personas, es decir, las que avalaron ese tipo de actos tan delictuales y tan deleznables, los que hoy son los más poderosos en el país. Y si bien es probable que hasta cierto punto ellos efectivamente tengan la necesidad por una parte y también por la otra, el deseo por supuesto se puede poner en cuestión, pero es probable que tengan el deseo de terminar con toda esta situación, resulta muy difícil pensar en que ellos, que no tienen ningún tipo de expertise al respecto en cuanto a lo que es el combate contra la delincuencia, intentar poder imponer la seguridad pública en Chile, y que además tienen un vasto historial defendiendo acciones de ese tipo, resulta muy difícil pensar que ellos van a ser quienes nos van a venir a salvar. Y es más todavía, más que difícil, más que el hecho de que sea complejo pensar en que eso pueda llegar a ocurrir, es decir, que Gabriel Boric y sus amigos en el gobierno puedan salvarnos de la situación en la cual estamos, es bastante más probable pensar a su vez que simplemente van a agravar la situación, ya sea por su intención o simplemente por su incapacidad. Quizás, según muchas personas, podría ser un poco de las dos. Ya fueron muchas las voces dentro del actual oficialismo, es decir, cuando el gobierno todavía era simplemente un grupo de campaña para las elecciones de 2021. Personas que dijeron, insisto, parte de ese grupo que hoy es el oficialismo y el gobierno de Boric, que dijeron que iban a traer inestabilidad al país, que eso era lo que venían a hacer. Por supuesto, esto es algo que se cumplió con creces. La situación en Chile no podría estar peor, muy probablemente. Y bueno, quedará entonces a ver qué es lo que ocurrirá durante los próximos meses, a ver si es que el gobierno de Gabriel Boric tiene o no intenciones de mejorar las cosas que están ocurriendo en este momento, y también si es que tiene la capacidad o si es que simplemente se ve sobrepasado durante los 2 años restantes como se vio sobrepasado durante sus primeros 2 años de mandato. Y bien, ese es el análisis, sin nada más que añadir, los invito a que se suscriban y le den me gusta a este video
Y muchas gracias por ver, hasta la próxima.